David Rojas, el fantasmólogo, presenta Historias de fantasmas. Historias de fantasmas no es únicamente un concepto más sobre fantasmas y casas embrujadas, sino una aventura inolvidable a través de lugares y eventos misteriosos e inexplicables que desafían el entendimiento humano. Presentados magistralmente por uno de los investigadores paranormales y sobrenaturales más prestigiados de México y Latinoamérica, David Rojas el fantasmólogo, pianista, conferencista, piloto aviador, productor, director y, por supuesto, fantasmólogo. David te explica en cada episodio sus experiencias aterradoras con brujas, fantasmas, milagros paranormales, aeropuertos encantados y mucho más. Así es que siéntate y prepárate para adentrarte al universo inexplicable, sobrenatural y escalofriante de Historias de Fantasmas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muchísimo gusto de estar aquí de nuevo, después de una semana de intermedio que hicimos por el cambio de temporada. Y básicamente lo hicimos porque, si se dan cuenta, hicimos un cambio completo. Vamos a hacer cambio completo en programación, en el concepto de del blog de historias de fantasmas. Más bien es un programa. Ya, esto ya, digamos que ya no es así como que un canalito ahí que de repente aparece y se va. Este es un canal de televisión y de ustedes depende que siga y siga y siga avanzando. Padrísimo. Me siento muy bien, me siento muy motivado, muy cansado porque hemos tenido un trabajo intenso por parte de mi equipo, pequeño equipo de producción. Pero si se dan cuenta, ya cambiamos totalmente de foro. Esta es la inauguración del foro 2 de El Fantasmólogo TV Studio. Y la idea es que ustedes tengan una visión diferente tanto del contenido como del aspecto visual, como de todo, ¿no? Entonces, creo que cuando uno cae en el tedio, en la costumbre, siempre lo mismo, no funciona. Hay que estar dinámicos, con ganas, con entusiasmo de hacer nuevos programas y que a ti es al que te beneficia. Bienvenido de nuevo a tu programa favorito, Historias de Fantasmas. Bienvenidos a todos los que se han sumado al, al chat que tenemos en WhatsApp. Eh, Es increíble cómo hay gente que se sigue sumando y no nada más eso, que la idea es que nos manden videos, que nos manden historias, que nos manden todos. Hay historias muy, muy, muy interesantes y por supuesto que tienen que meterse, acuérdense, es el fantasmólogo, historias de fantasmas oficial. Ojo, eso es muy importante tenerlo y ya Sofi nos va a poner por ahí más adelante un QR para que ustedes nada más le hagan el pip y ya automáticamente se van a sumar. Este programa
coincidentemente cayó en 2 de octubre. Es una fecha muy significativa para todos los mexicanos porque eh, se han dado muchos fenómenos, sobre todo en lo que es la, digamos que la ciudad, porque son 2 ciudades juntas. Y ahorita les voy a explicar por qué. La ciudad de Tlatelolco, ¿sí? Que fue aquel 2 de octubre cuando la matanza de 1968 y que estábamos a 10 días de las Olimpiadas. Pero bueno, vámonos un poquito para atrás. ¿Por qué? Porque son 2 ciudades juntas, pero no revueltas. En el siglo XIV, por allá por 1300, 1320 aproximadamente, los aztecas, que era un pueblo muy aguerrido, muy inteligente, siempre los mesoamericanos tuvieron muchísimo respeto con respecto a lo que son los aztecas. Eh, Tienen una cierta sintonía con los mayas, que los mayas, de hecho, aunque están muy lejos de donde estamos nosotros, que estamos prácticamente en el centro, un poquito al sureste de la República Mexicana, pero bueno, los mayas fueron los astrónomos más increíbles que jamás ha tenido el planeta. Y no estoy hablando nada más de el continente americano, sino todo el planeta. Quise hacer hoy este tema que, sin quitar el dedo de lo que es el fantasma, lo quise nombrar el guerrero azteca porque es posiblemente, y les hago una hincapié en que posiblemente la única fotografía de un fantasma prehispánico. ¿Qué significa? Prehispánico, que es antes de 1500, del siglo XVI, cuando se fundó la Gran Tenochtitlan y lo que es Tlatelolco. Si se hacen un poquito de remembranza, la mayoría de los fantasmas, todas esas leyendas, la Llorona, la Planchada, no sé, la Dama de Blanco, la Mulata de Córdoba, que vamos a hablar de todo eso en esta nueva temporada, la segunda temporada de Historias de Fantasmas. Pero bueno, regresemos. Vamos a hacer un brinco cuántico a 1300, 1320. La tribu azteca, que eran unos guerreros muy fuertes, muy inteligentes, buscaban lo que en ese entonces le llamaban el Aztlán, que es como la nirvana, como el paraíso, como todo. Y si nos regresamos a cuando estábamos en la primaria, eso no hace mucho para mí. Decían que el lugar en donde se iban a instalar, porque eran nómadas, estaban buscando el lugar en donde instalarse. Tenía que ser un lago en donde hubiera un islote con un opal, un águila devorando una serpiente. Digamos que ese es lo que el dios supremo, el dios de dioses, Huitzilopochtli, les dijo a los aztecas. Caminaron por todo Centroamérica y hubo enfrentamientos llegando al territorio mexicano. Le estoy hablando de 1300, muchísimo antes de lo que es de la conquista de los españoles.
eran tipos que estaban muy forjados a lo que el, el Aztlán era el paraíso y había unas deidades, ¿sí? Que para ellos era Huitzilopochtli, Tlaloc, evidentemente, el dios de la lluvia. Sin lluvia no hay vida, sin agua, que era el lago de Texcoco. En ese lago había islotes, había islas grandes, islas pequeñas, y según los códices y según algunos libros que he leído, era un lugar deshabitado, pero el más verídico al que yo más me apego es que era propiedad del señor de Azcapotzalco, que si se dan cuenta, ahorita Sofi nos va a poner un mapita en donde vamos a ver el lago de Texcoco. Véanlo ustedes, se ve el lago y bueno, aquí no están todos los islotes, pero lo que está señalado es lo que era el, 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 uh, el Tenochtitlan, que posteriormente le pusieron Tenochtitlan, y lo que era la ciudad, ¿sí? Porque era una ciudad ya conformada de Azcapotzalco. El amo y señor de Azcapotzalco era el Tlatoani Tezosomoc. Y cuando llegan estos aztecas, que en ese momento hubo una división, se empezaron unos como que a tener discusiones, que no, que aquí sí es, que no, porque aquí no está el águila y que no está el nopal y que todos. Entonces hubo una pequeña división, pequeña, ¿sí? En donde se dividieron los aztecas y se empezaron a denominar los mexicas. Los mexicas tenochcas y los mexicas tlalolcas, ¿sí? De lo que es el Teotihuacán y lo que era el Tlatelolco. Perdón, no se me da muy bien el, el náhuatl, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor y lo más claro posible para ustedes. Según se dice, pidieron permiso, ¿sí? Estamos hablando de por allá de 1320, 1310, al Tlatoani Tezosomoc, de que le cediera un pedazo de tierra. Y los tenochcas estaban en el lado sur y los tlatelolcas estaban en el lado norte. ¿Qué sucedió? Que esa pequeña división era porque tenían visiones diferentes. Los tenochcas eran muy... y estoy hablando de tenochcas porque era de Tenochtitlan, que se convirtió en la gran Tenochtitlan, porque eran unos tipos verdaderamente fuertes, aguerridos, muy inteligentes, ¿no? Y por el otro lado, los tlatelolcas eran muy dados a lo que es el comercio. De hecho, el comercio más fuerte que hubo en Latinoamérica fue por parte de los tlaltelolcas, de Tlatelolco. Correcto. Pero cuando llegaron a este lago se dieron cuenta que era un lago y la isla mayor, que era la que llamaron como la isla del Tenochtitlan, ¿sí? Las aguas eran sulfurosas, saladas, no se podía ni beber, no se podía prácticamente hacer nada. Posiblemente el Tlatoani Tezosomoc les dijo, bueno, pues aquí instálense, pero pues,
me van a pagar una rentita, ¿eh? Y cuando tengan ustedes ganancias, pues se van a tener que mochar. Y también cuando hay alguna guerra, porque había guerras con todos los pueblos alrededores, especialmente con los tlaxcaltecas. Era también un pueblo muy aguerrido que estaba tratando de tomar muchos territorios. Entonces se instalan, pero dicen, es que, ok, ya estamos aquí, pero el agua, le repito, eran islotes, pero el agua era salitrosa, así como agua de mar casi, pero no era ni siquiera para regar y poder plantar ahí, no sé, maíz, cacao, qué sé yo. Entonces se les ocurre algo a los tlaltelolcas, que era hacer diques. Los diques eran como lo que llamamos ahora las presas o represas, con una especie de cisternas grandes. Entonces, cuando el dios Tlaloc llovía, pues el agua ya nos iba al lago Salitroso, al lago Texcoco, que básicamente la comunicación entre islotes era por canoas. Por eso, si se dan cuenta, cuando hay terremotos, digamos que la zona en donde más se mueve la tierra es en la zona del centro de la Ciudad de México, donde antes era el antiguo Gran Teotihuacán. Y lo que era tanto el Teotihuacán como el Tenochtitlan, ¿no? Teotihuacán surgió un poquito después con las pirámides, pero es básicamente lo mismo. La Gran Tenochtitlan. Entonces, ¿qué sucede? Que empiezan a juntar el agua dulce y con eso regaban todo lo que es lo habitable. Tenían para tomar agua, tenían para regar a sus maizales, a todo lo que cultivaban, y se convirtió, así literalmente, en el comercio más importante en Latinoamérica. Tlatelolco. Del lado de lo que es los Tenochcas, el Tenochtitlan, la gran Tenochtitlan, era más el lado religioso, el lado guerrero, el lado donde vamos a tratar de expandir los territorios, qué sé yo. Pero acuérdense que estaban agarrados por Tezozomoc, que era el Tlatoani de Azcapotzalco. Fue tanto el boom que tuvieron que empezaron a llegar de todos lados, ¿sí? Incluso de acá, olmecas, chichimecas, qué sé yo, todo lo que son los pueblos prehispánicos, a comprar. Y en ese entonces no se pagaba con moneda. Eran trueques, eran intercambios. Entonces, a ver, tú me das tantas pacas de maíz con unos costales y yo te voy a pagar con polvo de oro. Imagínense, polvo de oro, ¿qué daría yo porque me pagan con polvo de oro? Eh, Pagaban con cacao, pagaban con algunos otros, posiblemente de lo que se producía en sus tierras, ¿no? Llegó un momento, justamente en 1425, cuando el Tlatoani Axayacatl le dice a Tezozomoc, que entonces era el que tenía las riendas, sabes que ya estuvo, ya no te vamos a dar nada, ya estuvo, ya tenemos el territorio,
En ese entonces ya se empezaban como a juntar los islotes, ya se empezaba a conformar una, una gran comunidad, evidentemente liderada por los mexicas, tenochcas y los mexicas, eh, ay, perdón, de los tlaltelolcas. Regreso. Necesito aprender un poquito más de náhuatl. Um, entonces se produce una guerra de independencia de lo que es la Gran Tenochtitlan con Azcapotzalco y empiezan a tener una gran expansión en donde lo más importante fue la idea de tener agua dulce, ¿sí? Agua dulce porque de ahí hasta para las cuestiones médicas, cuando habían heridas de los guerreros, pues no era lo mismo hacerles el aseo, que por cierto eran muy, muy aseados. De hecho, hasta los dientes masticaban una planta que era como de menta, y era como se hacían los dientes. Entonces eran una civilización, estamos hablando de antes de 1500, decía 1420 y tantos. En ese entonces, el Tlatoani Axayacatl le cede el trono a Moctezuma II. Que por cierto, si hacemos una retrospectiva, Axayacatl fue hijo de Moctezuma Ilhuicamina, que fue uno de los primeros tlatoanis de los mexicas o aztecas, como ustedes quieren llamarle, y fue padre justamente de Moctezuma II, y también fue padre de Cuitláhuac, y fue tío de Cuauhtémoc. En 1520 llegan los españoles, que previamente todos sabemos que en 1492 llega el descubridor de América, que para mí creo que no lo fue. Hubo otros que llegaron antes que él, pero bueno, vamos a pegarnos un poquito a don Cristóbal Colón, que era genovés. Génova está en Italia, pero fue um, sponsored, ¿cómo se dice? Patrocinado, perdón. Fue patrocinado por los reyes de España, que le dieron la lana y las carabelas para que fuera a buscar a las Indias, y bueno, llegó a América, llegó primero por el lado del Caribe, Cuba, toda esa onda, Puerto Rico, qué sé yo, y llegó a Veracruz, y, y bueno, de ahí eh, regresa con los reyes de España y les dicen, ¿qué creen? Encontré oro molido, ¿sí? Entonces, España envía a un personaje, para algunos un villano, para otros un héroe, don Hernán Cortés. Llega por Veracruz y pues evidentemente hay indígenas que los ven llegar con esas carabelas y bueno, se bajan con caballos y todo eso, que por cierto en América no conocían los caballos, los trajeron de Europa. ¿Verdad o mentira? Tú dímelo. Ellos esperaban a un
rey supremo que estaba juntamente con Huitzilopochtli, con Tlaloc, que era Quetzalcóatl. Y finalmente Quetzalcóatl era la serpiente emplumada. Pero dijeron, a lo mejor ahí hubo una distorsión, y cuando ven a los españoles así con armaduras en caballos, pensaban que el, el ser humano que iba montado en el caballo era una entidad completa. O sea, que era un caballo con cuerpo de hombre. Y se los chamaquearon, pero terriblemente. Les daban espejitos, les daban cositas así que les llamaban la atención a los indígenas, y bueno, les daban cualquier cantidad de cosas. Cuando llega el conquistador por excelencia, Hernán Cortés, estamos hablando de 1492 a 1520, 21, por ahí, 20, 21, hay discrepancias. Yo me inclino al 1520, y que llega Hernán Cortés. Ya, acuérdense que Colón fue 1492, el otro fue 1520, pero no podía comunicarse con el ser supremo de Tenochtitlan, que era Moctezuma Xocoyotzin, el hijo de Axayacatl y nieto de Moctezuma Ilhuicamina. Ahora, llega a Cortés, no sabía cómo comunicarse, pero hay un personaje que también hizo historia en nuestro queridísimo México. Malintzin, o como ellos le decían, Doña Marina. Era Doña Marina, y nosotros la conocemos como la Malinche. ¿Cómo era que había una mujer que hablaba? Porque lo que ahí le servía a Cortés es que hablaba español y también hablaba náhuatl. Entonces, si Hernán Cortés quería comunicarse con Moctezuma Xocoyotzin, tenía que haber un intérprete. Doña Marina fue una mujer nacida de españoles que se quedaron cuando Cristóbal Colón, que tuvieron hijos con los indígenas, y esta mujer, que por cierto era una mujer preciosa, era una mujer de tez morena, de facciones muy finas, y además hablaba 2 idiomas. Entonces, el Cusco de Hernán Cortés dijo, pues aquí voy, y se hacía amante de Doña Marina, la Malinche. Moctezuma II, que era Moctezuma Xocoyotzin, hace un pacto con Moctezuma de que nada más van a tratar de tener una interacción de lo que es estas nuevas tierras de Tenochtitlan, de la gran Tenochtitlan, con la Nueva España y qué sé yo, y los otros les dan lingotes de oro y les dan cualquier cantidad de cosas. Bueno, se regresan con los reyes de España y le dicen, mira, entonces empiezan a mandar nuevos conquistadores a Tenochtitlan. Para esto tuvo que haber una interacción de los tenochcas con los tlatelolcas para tratar de unirse, porque vieron que los otros empezaban ya así como a ser medio molestitos, así como que ya vinieron muchos, como que, oye, tranquilo, pero no.
Llegan a lo que es esta zona de Tenochtitlan y quedan maravillados con la organización que tenían los tlatelolcas. ¿Cómo se trasladaban de un lugar a otro? Que por cierto, los tenochcas, que eran los más militares, empezaron a poner como una especie de puentes entre los islotes. Entonces, ¿qué sucedía? Que esto ya era más cómodo, ya no necesitabas trasladarte de un islote a otro con canoa, ya puede ser caminando, pero en las noches quitaban ese puente y les servía de protección, porque no podía entrar alguien como que nadando, ¿no? Y más en aguas sulfurosas. Eh, Cuando llegan los españoles, se dan cuenta de toda la arquitectura prehispánica que tenían. Pero como había una cierta división entre los tenochcas y los tlaltelolcas, ambos tenían el templo mayor. Y en ese templo mayor es en donde se hacían diferentes sacrificios humanos. Esto es algo que ha molestado a muchos arqueólogos, a muchos de nosotros que antes veíamos y que seguimos viendo como algo verdaderamente terrible, porque los sacrificios humanos se hacían en unas piedras gigantescas que se llamaban los tzompantlis. ¿Sí? Sofi, ¿tienes un tzompantli por ahí? Eh, Eran unas piedras, así como las que están viendo ahorita ustedes, que eran redondas, y si se dan cuenta, en esta piedra hay incluso como una rajadura en la parte de arriba, y justamente cuando amarraban a los elegidos, ojo, también esto es muy importante tomarlo en cuenta, por ahí es por donde se derramaba toda la sangre y corría por todos los escalones, incluso de las pirámides de Teotihuacán, en Tenochtitlan y en Tlaltelolco, en lo que se llamaban los centros de sacrificios, ¿no? Digamos que el templo mayor. Quienes les ha tocado estar aquí en la Ciudad de México, hay dos templos mayores. El de los Tenochcas, que está justamente a un lado de lo que es la plancha del Zócalo. Si no han conocido, vayan, es una verdadera experiencia. Y ahora con todos los trabajos que ha estado haciendo el INA, Antropología e Historia, se han encontrado cada vez más cosas más importantes, ¿no? Ahí estaba el Templo Mayor, en donde se supone que vivía Moctezuma II. Bueno, pero había otro Templo Mayor. El otro Templo Mayor estaba en Tlaltelolco, en lo que ahora se conoce como la Plaza de las Tres Culturas. Ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, también se hacían esos sacrificios humanos. Era muy despiadado, pero para ese entonces los elegidos eran los que eran sacrificados, se les sacaba el corazón. Hay algunos que dicen que se los comían los tlatoanis o los elegidos, y no es muy fácil sacar el corazón de un ser humano. Según lo que yo he estudiado de anatomía y lo que he estudiado también de lo que vendría siendo como extirpar un corazón humano, lo hacían con unas especies de dagas, de cuchillos. Desafortunadamente no tengo aquí uno a la mano, pero les prometo que se los traigo, que eran de onix. Era
El ónix es una planta, perdón, una piedra muy dura, color negro, y tenían una especie de cacha, y las incisiones eran justamente abajo del esternón, por donde está el estómago, hacían unas incisiones, para entonces les daban una especie como de anestésico a a los guerreros que eran los triunfadores, ¿sí? Y que se ofrecían porque para ellos la puerta al paraíso, ¿no? Al, al Mictlán. Y metían la mano y literalmente cortaban las arterias, venas, todo eso con esta misma daga y sacaban el corazón. Y todo esto era con el guerrero vivo. O sea, cuando hacían ese procedimiento era vivo. Algunos decían, esto era terrible, una vez al mes, 2 veces al mes, no, era cotidiano. Y sobre todo cuando había sequías, tenían que hacer este tipo de sacrificios para halagar, según el dios, que querían que los socorriera. Muy comúnmente el dios Tlaloc, que era el dios de la lluvia. Ah, posteriormente, para la caída de Tenochtitlan, que fue verdaderamente terrible, les quiero platicar que en 1521, porque la época de la conquista fue muy breve, ¿eh? No crean que fueron 10 años, 15 años, 20 años, no. Fue un máximo de 2 o 3 años, empezó en 1520, la caída de Tenochtitlan, que fue cuando asesinan a Moctezuma II. Hay dos vertientes, hay algunos que dicen que murió de la peste negra que trajo Cortés y todos sus aliados, qué sé yo. Hay otros que dicen que fue asesinado por sus propios eh, mexicas, su propio pueblo, que lo agarraron a pedradas, le dieron una pedrada en la cabeza y de eso murió. ¿Qué sucedió? ¿Quién sabe? Pero todo fue a raíz de que cuando entró Cortés al palacio de Axayácatl y que después tomó posesión Moctezuma II, Hernán Cortés fue a recibir más tropas a Veracruz, porque empezaron a mandar muchas tropas los españoles precisamente para reforzar la conquista de ese nuevo mundo que habían descubierto justamente increíblemente un italiano, ¿no? Pero bueno, la cosa es que cuando se fue Cortés, se quedan al mando Pedro de Alvarado, Fray Juan de Zumárraga, que era uno de los primeros franciscanos que llegaron y que querían implantar y meter lo que es la religión católica a los indígenas. Pero pues para ellos, pues era Tizoc, ¿sí? O sea, era la Cihualcoatl, que por cierto se dice que la Cihualcoatl era una dama terrícola terrestre y que fue preñada por el dios Huitzilopochtli, que dejó caer una pluma, la toma la Cihualcoatl, que muchos la confunden con la Llorona, no es cierto. Y que
el tomar esa pluma fue el contacto del cielo con la tierra. Y la Cihualcóatl dio a luz a Quetzalcóatl. Fíjense, pongan atención a lo que les digo. Ese fue el contacto de lo que es la deidad con la tierra por medio de la Cihualcóatl. Nace Quetzalcóatl, la serpiente en pluma. Finalmente, cuando se va Hernán Cortés de Tenochtitlan y que ya estaban prácticamente viviendo en el palacio de Moctezuma, ya había dejado de ser el palacio de Axayácatl, que fue su papá. Entonces, cuando se van, los indígenas le piden a Fray Pedro de Gante, incluso al mismo Teniente Alvarado, que sí pueden hacer una adoración a sus dioses. Entonces, como ya andaban así como medio los españoles, sí, ¿cómo no? Hagan su fiesta, hagan su adoración. Hay dos vertientes, una que la hacen en el Templo Mayor, que está en el Zócalo, hay otra que es más creíble, que está en el Templo Mayor de Tlatelolco. Pero ¿qué sucede? Que cuando están ellos, hubo muchísimos indígenas que se acercan para adorar a sus dioses, para pedirles ayuda por esa invasión extranjera que tuvieron por parte de los españoles. Y de repente empiezas a hacer una matanza, pero una matanza terrible por parte de todo lo que es los guerreros españoles, los conquistadores, empiezan a matar a los indígenas. Dicen que no se podía, bueno, según esto, los códices, dicen que no podías ni siquiera caminar de tanta sangre que había, o sea, te resbalabas. Entonces, cuando llega Hernán Cortés, dicen, bueno, qué estupidez hicieron, sobre todo a Pedro de Alvarado, le dicen, pero ¿por qué hicieron esta matanza? No supieron dar algo, una explicación. Pero entonces sí, ya los mexicas, tanto los tenochcas como los tlatelolcas dijeron, ya estuvo. ¿Sí? Entonces se levantan en armas y empieza la corretiza de españoles. Los empezaron a atacar con todos. Que por cierto, había un guerrero que los españoles le tenían pavor, que era el guerrero era el guerrero más fuerte, más audaz, y al grado que los españoles le tenían miedo. Era Tzilacatzin. Tzilacatzin. Recuerden ese nombre. Tzilacatzin. Para entonces, los mexicas estaban tan molestos con Moctezuma que dicen que los mismos españoles le dijeron, oye, pues sal para calmar a tu pueblo, y cuando salen es cuando le dan una pedrada, lo matan. Justamente entonces toma las riendas Cuitláhuac, que era el hermano de Moctezuma II. Increíblemente, Cuitláhuac, su reinado duró menos de 3 meses. ¿Qué más? Menos de 2 meses.
50 y tantos días. Pero él fue el que orquestó la persecución de los españoles. Y justamente una noche los españoles trataron de irse, trataron de huir, ¿sí? Pero no se dieron cuenta de que los mexicas ya estaban listos para seguirlos, para atacarlos y para matarlos. Fue justamente cuando quisieron cruzar, les repito, que había puentes, pero los quitaban en la noche, los mexicas precisamente para estar cubiertos. Trataron algunos de irse nadando, otros, pero era tanta la avaricia de aquellos conquistadores que se empezaron a llenar las bolsas y todos de oro, de piedras preciosas, que sé yo, de esmeraldas, de rubíes, de todo, porque México era así, bueno, no México, el, lo que eran la Tenochtitlan, eran era una ciudad muy rica. Entonces iban tan pesados que muchos se hundieron, se ahogaron y los otros, adiós, los mataron. Y todo fue gracias a Cuitláhuac. Moctezuma II ya estaba muerto. Y justamente es a partir de esa noche en que los mexicas mataron a los españoles en su huida, que le llaman la Noche Triste. Y es cuando dicen que Hernán Cortés fue uno de los sobrevivientes, Pedro de Gante, Pedro de Alvarado, que hay una historia muy curiosa que hay aquí en la Ciudad de México. Hay una calle que se llama el Puente de Alvarado, y dicen que justamente en ese puente le quitaron el puente para que pasaran los españoles, y este tipo agarró como una pértiga, así como los brincadores olímpicos de altura, ¿no? Y echa un brinco y se pasa del otro lado. Pedro de Alvarado también se salvó, que después fue muerto, evidentemente. Y dicen que ahí fue cuando lloró Cristóbal, otra vez, por Dios, cuando lloró Hernán Cortés abajo de un árbol, justamente aquí, por donde está el colegio militar. Dicen que ya no existe el árbol de la Noche Triste, sería una verdadera tristeza, pero está muy cerquita de aquí de lo que es Cuitláhuac. Y pasa a otra etapa. Cuitláhuac muere de peste negra y lo sucede su sobrino. ¿Quién era? Un jovencito. Y justamente fue el Tlatoani de los Tlaltelolcas. Ese jovencito se llamaba Cuauhtémoc, nieto de Axayácatl, sobrino de Moctezuma II. Pasa el tiempo y en 1521, fíjense, fue muy poco tiempo, un año, posiblemente dos, cuando regresa Cortés. ¿Y qué hace? ¿Cómo vamos a vencer a los tenochcas y a los tlatelolcas y todo eso, y al joven guerrero fuerte, joven Cuauhtémoc? Muy fácil. Vamos a cortarles todo el suministro de agua. Cortan los suministros de agua, ya no tienen cómo recibir agua dulce, les cortan todo lo que es, hacen un sitio los españoles
para que no tengan alimentos ni nada, hasta que Cuauhtémoc finalmente cede, y es cuando es la caída de la gran Tenochtitlan. 1521. Ahora, justamente en ese entonces, cuando llegan ya las tropas españolas, llegan lo que es a tratar de imponer la religión eh, católica, apostólica y romana, que es por parte primeramente de los franciscanos, después de los jesuitas, y en el templo mayor de Tlatelolco lo empiezan a destruir, y era muy, muy dado de los españoles que construían las iglesias católicas encima, o sea, prácticamente como para aplastar las religiones antiguas, encima de lo que son los templos prehispánicos de los mexicas. Dicen que la iglesia de Santiago, que justamente nos la va a mostrar ahora Sofi, en la Plaza de las Tres Culturas, la iglesia de Santiago la construyeron los españoles. Esa iglesia que vemos al fondo, del lado derecho van a ver ustedes lo que era el templo mayor de los Tlatelolcas, y esa iglesia de Santiago la hicieron con las mismas piedras con las que fabricaron el templo mayor. Aquí lo estamos viendo ahorita del lado izquierdo de su pantalla. Ven el templo mayor de los Tlatelolcas, y de ahí cortaron las piedras para hacer esta iglesia. Llegaron la orden de los franciscanos, que también tenemos por ahí una foto de franciscanos, ¿sí? Y es cuando ya se convierte en la Nueva España. Ya no se llamaba Tenochtitlan, y era la Nueva España, y era propiedad de los españoles. Estamos ya en la era moderna, ¿sí? Templo Mayor, la Iglesia de Santiago, y que increíblemente, ¿sí?, en 1900, este sitio se convirtió, después de ser una iglesia franciscana, luego jesuita, en una cárcel militar. Estoy hablando de 1900. Ya pasó mucho tiempo, ya habían destruido todo lo que era tratar de aplastar todo lo que era la era prehispánica. Posiblemente me extendí mucho en lo que es la historia de nuestro queridísimo México, que todavía no era México. Ojo, no se dejen engañar por gente ignorante. Entonces era la Nueva España. Entonces, en 1521, que fue cuando se convirtió en la Nueva España. ¿Por qué? Porque fue cuando se rindió Cuauhtémoc, que por cierto tuvo una tortura terrible. Por ahí decían que le quemaron los pies para que dijeran dónde está el tesoro de Moctezuma, y que incluso, y he visto y platicado con gente muy importante de History Channel, incluso con gente, de antropólogos de muy alta jerarquía, no se ha encontrado el tesoro de Moctezuma. ¿En dónde está?
Dicen que el tesoro de Moctezuma es todavía mucho más nutrido que del mismo Tutankamón. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué va a suceder si alguien se lo encuentra? Es muy difícil discernirlo. Pero bueno, con los gobiernos que tenemos, muy posiblemente lo agarren y lo saquen de México. Al final del día, cuando, cuando ya están en la nueva era, 1900, que se convierte en una cárcel militar, y justamente 45 años después, regresa otra vez, ¿sí? Cuando el presidente López Mateo regresa a ser de nuevo una iglesia por medio de lo franciscano. Yo recuerdo muy bien, yo conocí personalmente al presidente López Mateo. Estaba muy pequeñito, ¿eh? Muy pequeñito. Am, Se convierte de nuevo, en una nación pacífica, prácticamente sin problemas. Ya se habían establecido los españoles, había lo que llamábamos los ah, mestizos. Ya casi la palabra mestizos ya no se usa ahora, ya todos somos mexicanos, ¿no? Pero quiero que ustedes tengan muy claro cuándo se convirtió en México. Después de que fue la Guerra de la Independencia en 1810, oscuridad, algo que sé yo, no es Nueva España. Eso que dicen por ahí que el cura Hidalgo salió y que viva México y que viva la bandera y que viva, eso son mentiras. Eso no es cierto. El cura Hidalgo gritó en aquel 15 de septiembre, que por cierto no está clara la fecha. Dicen que eso lo impuso el dictador Porfirio Díaz porque coincidía con su cumpleaños, ¿no? Pero bueno, días antes, días después. Lo que se gritó en ese momento fue: viva Felipe VII, muera el mal gobierno. Tal cual. México no existía en 1810. Acuérdense que en 1521 se convirtió en la Nueva España. Y hasta 1821, 300 años después, 3 siglos, en donde estuvo aquí metido los virreyes y los, sobre todo los tipos esos terribles religiosos que tenían la Inquisición, Tomás de Torquemada, y que hacía unas cosas terribles. Un día vamos a hacer un programa, se los prometo, sobre todo lo que fue las torturas que se hacían en la época de la Inquisición. Es terrible lo que hacían estos tipos. Bueno, 1821 fue la colonia, lo que fue la Nueva España, hasta que Felipe VII, rey de España, declara a todo lo que era la zona de América, la zona
de la Nueva España como independiente. Y es entonces cuando se le llama los Estados Unidos mexicanos. Y el mexicanos viene del mexica. En ese entonces, la X se pronunciaba como sh, como SH. Y los españoles la pronunciaban como J. De hecho, hay algunos que escriben México con J. México, México. Yo cuando viví en Canadá me decían, eres mexicano. Digo que sí. Y a mucho orgullo. Entonces era los Estados Unidos mexicanos. Ojo, 1821. Y por corto se fue mutando a México. El que diga que es que los españoles invadieron México, no es cierto. Nada más les están mostrando su ignorancia. Vamos a hacer un salto cuántico y justamente lo que les quiero mostrar de aquel famoso guerrero azteca. Y vámonos a 1968. En ese entonces estaba yo muy chiquito, estudiaba piano, y me acuerdo que estaba en casa de un amigo que, por cierto, es ahora director de cine, Rafa Montero, español. De repente empezamos a ir como tanquetas, como así muy, muy raro. Yo nací en San Luis Potosí, pero en esas épocas, ¿sí? En octubre, justamente el 2 de octubre de 1968, yo estaba en la Ciudad de México, porque me venía acá en las vacaciones para estudiar piano antes de irme a Canadá. Estaba muy chiquito, tenía como unos 45 años. Ah, no te crees. Este, y para ese entonces, muy cerca de donde estaba yo, por ahí por la colonia San Rafael, era había un edificio gigantesco, y hace mucho que no paso por ahí, pero era de Teléfonos de México. Era Teléfonos de México, ojo, no era Telmex, Teléfonos de México. Y eh, Aeroméxico no era Aeroméxico, era Aeronaves de México. O sea, estoy yéndome que 50 años atrás más. Bueno, eh, justamente cuando estábamos ahí, no está muy lejos de la colonia San Rafael, la Plaza de las Tres Culturas. ¿Por qué la Plaza de las Tres Culturas? Y de hecho la Plaza de las Tres Culturas fue inaugurada en 1900, a ver, ahorita les digo, 1945, perdón, 1965, 1965, 3 años antes de la masacre. Y era porque en esa misma plaza estaba lo que era la cultura prehispánica, que era el Templo Mayor de los Tlaltelolcas. Posteriormente fue durante la época de la colonia, fue una plaza en donde construyeron la iglesia de los franciscanos y posteriormente lo que era ya el complejo gigantesco que había, era algo que fue hecho por un arquitecto Pani, no recuerdo el nombre, disculpen mi mala memoria, eh, un arquitecto Pani que era un complejo de 12,000 apartamentos. ¿Eran 12,000, Sofi?
12,000. Sí, era el complejo Nonoalco, sí, que estaba justamente a un lado, creo que lo estamos viendo ahora. No, ese ya es después en el 85. Vete un poquito para atrás, Sofía. Cuando antes, ese es el edificio Nuevo León, que también vamos a hablar de él. Un poquito más para atrás, Sofía. Ok, tenías lo de la Plaza de las Tres Culturas, ¿sí? Lo que es la Plaza de las Tres Culturas. Ese edificio que se ve atrás de la iglesia es el complejo Nonualco y bueno, fue una obra gigantesca y justo a un lado estaban los edificios que estaban juntitos, juntitos, juntitos todos. Uno era el edificio Chihuahua, el otro el Coahuila, el otro el Nuevo León y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, todos estábamos así como que, wow, ya, olvidémonos de todo lo que sucedió en la prehispania, mucho se les olvida, a mí no se me olvida, pero bueno, regresando a aquel famoso 2 de octubre de 1968, que justamente estamos en esta fecha. Por eso escogí esto. Cuando el 2 de octubre del 68, meses antes, había inconformidad con el gobierno, justamente ya había tomado posesión un personaje llamado Gustavo Díaz Ordaz y que empezó el rumor de que entre las protestas de estudiantes, los estudiantes no estaban conformes con cómo se llevaba a cabo el gobierno, estaban en desacuerdo con cómo se les trataba, estaban en desacuerdo que se hayan metido la policía en las instalaciones de la UNAM, ya existía la UNAM, la IPN y varias escuelas de gobierno, y decían, oye, pues es que somos autónomos, ¿por qué se meten? ¿Qué sé yo? Pero decían que se habían introducido muchos grupos de choque comunistas, socialistas. Y eso a ningún país le conviene. El comunismo, perdón, comunismo, socialismo, no le conviene a nadie. Entonces, uh, hicieron un meeting. Un meeting es una junta, tiene de meet, en inglés que se llama meet, encontrarse, meeting, un encuentro, y que vinieron de todos lugares de la República. Había gente de Nuevo León, había gente de Coahuila, había gente de Monterrey, había gente de todos lados. Y se juntan en Tlatelolco, en la Plaza de la Tres Culturas. Entonces hace un... hay algunos que dicen que eran 500, que eran 200. Yo calculo que eran aproximadamente 3,000 en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas. Por entonces, nadie sabía que el gobierno estaba fraguando un golpe. Y fue fraguado precisamente por los altos mandos, posiblemente desde el presidente Díaz Ordaz, y de ahí para abajo. Había un batallón que se llama el Batallón Olimpia y que se identificaban porque tenían su identificación es que traían un guante blanco. Si ustedes tienen oportunidad, vean una película que a mí me impactó muchísimo porque es muy impactante, se llama Rojo Amanecer, es con la bellísima María Rojo, que no hace mucho que falleció María Rojo, Héctor Bonilla, y toda la película se hace en un cuarto. No se ve sangre, no se ven asesinatos, no se ve nada, pero se escucha, se ve todo como está tramado. El director, una verdadera maravilla del asesinato del 2 de octubre. Bueno,
Posiblemente me estoy extendiendo, ya me están aquí regañando de que estoy extendiéndome mucho, pero creo que es interesante todo esto. Este, cuando se hizo toda esa, empezaron unas bengalas, que era la señal, unos helicópteros, y empezó una balacera, hubo tanquetas, hubo de todo. Tenemos por ahí, Sofía, algunas imágenes de cuando estaban en el meeting de Tlatelolco. Sí, son de las últimas que tenemos donde están unos chicos. ¿Te acuerdas? Ah, tenemos imágenes. No, esto es de cuando Tlatelolco, casi de las últimas. Ahí creo que es esta, Sofía. Mira, ahí está. Ustedes que son 50, 100, 150. Ahí estaban todos los estudiantes, fueron masacrados. Hay muchos que encontraron ahí muertos, otros en la siguiente diapositiva que tenemos, Sofía, en donde se los llevaron a las cárceles, se los llevaron a diferentes lugares. Nunca más volvieron a verlo. Por eso el de 2 de octubre no se olvida. Ahora, ¿por qué les quiero hacer toda esta retrospectiva? Por todo lo que se ha dado en Tlatelolco. Desde los problemas de la supervivencia por las aguas salitrosas, desde la supervivencia por las inundaciones, desde la supervivencia por la invasión de los españoles, la supervivencia por la invasión de todo lo que es el culto religioso de los jesuitas y de los franciscanos, y ahora por el asesinato de los estudiantes. 2 de octubre de 1968. ¿Okay? Pasamos, vamos a dar otro brinco cuántico y vámonos a 1985. En 1985, 7:10 de la mañana, temblor de 8.1 en la escala de Richter. Y empieza un colapso tremendo, tremendo, la Ciudad de México. Yo me acuerdo que también llegué a verlo a don Jacobo Zabludowski. No había internet, no había celulares, 85. Iban y grababan con una cámara, iban corriendo hacia Televisa Chapultepec, que ya estaba a la mitad caída, ¿sí? Ahí murió un amigo mío, Félix Sordo, y transmitían, pero en lo que llegaban, está ahora el Hotel Regis, ahora el Hotel Continental, ahora el lugar donde había unas costureras, y empieza a ver todo. Y entre todos los desastres, adivinen en dónde. Tlatelolco. El edificio Nuevo León se cayó. 15 pisos, 15 pisos totalmente destruidos. Uno de los temas que me llamaron mucho la atención es que un tenor de talla mundial, don Plácido Domingo, que le tengo un gran cariño, lo conocí y platiqué con él, es un tipazo, lo conocí en un programa de esa época que se llamaba Siempre en Domingo. Yo estaba en ese programa. Conocí a don Plácido Domingo, que es un tipo tan humano, y perdió una gran parte de su familia en el edificio Nuevo León, en Tlatelolco. ¿Qué pasa con Tlatelolco? ¿Por qué tantos desastres? ¿Ustedes creen en las tierras marcadas por la muerte? Yo sí. Podría decir que Tlatelolco
Es una especie como de triángulo de las Bermudas en nuestro país. Que, por cierto, muy prontito vamos a hacer un programa sobre el triángulo de las Bermudas. Pero regresemos a Tlatelolco. Hay imágenes en donde está el tenor Plácido Domingo, un hombre muy rico, muy poderoso. Está entre los posibles 3 tenores más famosos y más pagados en el planeta Tierra, con sus gogles, su casco, tapabocas, con la pala, tratando de sacar a sus familiares. Ahora, ¿ya no tenemos señal? Sí tenemos señal. Perfecto. Quiero que vean ustedes esta imagen. Es posiblemente en todo el mundo la única imagen que hay de un guerrero azteca, muy seguramente Tzilacatzin, aquel guerrero que hasta los españoles lloraban cuando veían que venía ese tipo. Vamos a verlo. Esta es una imagen de un guerrero azteca, como fue una ilustración, y hay otra imagen que es esa, justamente de Tzilacatzin. Ahora, esta fotografía fue tomada a las 8 de la mañana en el Templo Mayor de Tlatelolco. Vamos a verla, Sofi, por favor. Ok, esta imagen, si se dan cuenta, es una foto que fue tomada por una amiga muy querida, Lili Camarillo, ah, cuando estaba en la escuela. Fueron a lo que es la zona del Templo Mayor de Tlatelolco y empezó a tomar fotos por todos lados y de repente dice, bueno, ¿qué es esto, no? Porque si se dan ustedes cuenta, ahorita la vamos a ver de nuevo, hay una zona en donde, bueno, en primer lugar es del INA, o sea, Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo tiene totalmente con cadenas, no puedes meterte y sería, o sea, no hay forma de que alguien haya contaminado la escena. Vamos a hablar de nuevo, Sofía. Se las voy a ir narrando conforme la vamos viendo. ¿Ok? El guerrero azteca, si se dan cuenta, está muy bien delineado.
incluso tiene totalmente las características, se ve como un penacho. Mírenlo ustedes, esto es un acercamiento que se hizo en las ruinas. Es imposible meterse ahí. Bueno, no puedes poner un pie ahí porque está prohibido. Ahora, aquí toda la línea roja es lo que está delimitando y es la única zona donde puede haber peatones. Del lado izquierdo está el Templo Mayor, del lado derecho está la iglesia de Santiago, ¿verdad? La que les comentaba que fue una cárcel militar y ahora ya regresó a ser una iglesia y que, bueno, ahí la ven ustedes al fondo, no está manipulada, ya se hizo toda el análisis, no hay incongruencia en los píxeles, ahí Sophie hizo un acercamiento y estamos viendo ahora con un efecto solarizado, lo que les llamaba anteriormente lo que es el negativo, ¿no? Lo blanco se vuelve negro, lo negro se vuelve blanco, etcétera, y se ve perfectamente bien un guerrero. Pero miren ustedes qué claridad, o sea, se ve como si tuviera una capa, como si tuviera una especie como de penacho, no tan grande como el penacho Moctezuma que nos robaron y que está en Austria, muy cerca de Alemania, y que creo que hasta la fecha no se pudo recuperar. Pero se ve ahí el peto, lo que es la pechera. Si ustedes lo ven ahora, ahí se ve una imagen como general de todo lo que es la zona arqueológica y lo que es la zona del edificio eh, eh, franciscano jesuita. Y ahí está. Ese es el guerrero azteca. Esta fotografía, con todos los derechos reservados, se mandó a Argentina, se mandó a Chile, se mandó a España, se mandó a Canadá, se mandó a Estados Unidos y está totalmente avalada como una foto real de un guerrero azteca que está en las ruinas de del Templo Mayor de Tlatelolco. Si se dan ustedes cuenta, y repito todo lo que era, todo lo que son los fantasmas prehispánicos, pues casi no se mencionan. Todo fue después de la conquista, de la colonia, cuando la Llorona, cuando la Planchada, cuando qué sé yo. Y pues bueno, es una foto única, histórica, la tengo yo. El vuelo 19 que salió de Fort Lauderdale en 1945 hacia el Triángulo de las Bermudas. Otro de los formatos de esta nueva temporada es que el último miércoles del mes, en la segunda parte vamos a tener un invitado. Y este próximo invitado va a ser Daniel Muñoz, que es experto en el Triángulo de las Bermudas, ovnis, etcétera. El siguiente va a estar mi compadre Matus, que tiene muchas experiencias de fantasmas que también ha tenido y tiene un libro que nos va a traer incluso 5 libros para regalarles a ustedes. Así que no se lo pierdan. ¿Ok? Síganos visitando, por favor. Este es el mejor canal de televisión en Internet. Historias de fantasmas. Yo soy David Rojas. Muchísimas gracias, Sofi. Gracias, Beca. Gracias, Beca, por habernos ayudado. Siempre apoyándome. Es un trabajo muy titánico, no saben. Hay que estar muy bien informado para hacer todo esto. Pero todo lo hago con mucho cariño para todos ustedes. Es tu canal favorito. Yo soy David Rojas, el fantasmólogo, y este es Historias de Fantasmas. Nos vemos el próximo miércoles.